no puedo estar completamente seguro de que lo que recuerdo es efectivamente lo que pasó. Y eso es un acto de humildad importante en cómo llevamos nuestras vidas. Simplemente tener ese conocimiento, que las memorias no son un retrato fidedigno. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de El lado oscuro del cerebro. Esta vez no me equivoqué, el lado oscuro del cerebro. Ya estamos más acostumbrados con el título, ¿no? A querido amigo Germán. Así es, pues, querido amigo Claudio. Ya nos estamos aprendiendo Nuestros nombres. nuestros nombres. Bueno, y el capítulo de hoy día precisamente tiene que ver con las memorias. Así que vamos a hablar un poquito de aprendizaje, un poquito de memoria. Vamos a ver cómo las memorias, por ejemplo, se pueden fortalecer o se pueden borrar o se pueden debilitar. Nos vamos a meter en ese mundo, en el mundo de las memorias, que de alguna forma tiene que ver con nuestro día a día. Nosotros vivimos llenos de memorias, ¿cierto? Eh, y tenemos experiencias de memorias todo el día. Entonces vamos a meternos en ese mundo, vamos a conversar un poquito de eso, vamos a tratar de entender un poco la memoria, el fenómeno de la memoria, y vamos a ver varios fenómenos entretenidos relacionados con las memorias. Así que esa es la idea, ese es el plan que vamos a tener hoy día. Si es que logramos recordarlo. Si es que nos acordamos de todo lo que tenemos Ah, planificado, de la pauta. un chiste de memoria en un capítulo de memoria. Bueno, igual es importante presentarnos nuevamente, querido amigo. Yo soy Claudio Artigas, doctor en neurociencia, psicólogo de profesión, y junto a mí en la siguiente cámara que ven al costado. Sí, bueno, yo soy Germán y también soy doctor en neurociencia y también psicólogo de formación. Así que hemos seguido caminos similares, ¿o no? Por ahí, Sí, muy, sí. muy similares. Sí, bueno, si quieren saber más sobre nuestra historia, por favor, vayan a visitar el capítulo 1 de El lado oscuro del cerebro. Así es. Y en ese capítulo hablamos un poquito sobre el futuro de la neurociencia, así que está bastante interesante. Pero bueno, entremos de lleno al tema de la memoria, que es el tema que nos convoca hoy día. Y yo quisiera recordar, ya que estamos hablando de las memorias, un caso, y es un caso emblemático de la neurociencia. Es decir, para las personas que quieran meterse en el mundo de la neurociencia, tienen que aprender sobre un caso particular que es verdaderamente fascinante. Y posiblemente con ese caso partió el estudio moderno de la memoria. Estamos hablando del caso HM. Entonces, ¿por dónde partimos? ¿Quieres decir algo, Claudio? ¿O yo cuento un poquito la historia? ¿Cómo lo hacemos? Pucha, o sea, principalmente tirar el chiste que siempre cae y que uno hace en clase, decir, no la tienda, no es la tienda, esa es H&M, este es H&M. Que sí, es el caso más emblemático que podríamos decir. Yo creo que el caso emblemático de memoria, no por precisamente porque sea como el más raro o lo más curioso, sino por el aporte que dio la memoria. Hay que recordar, y aquí vamos a irnos como un poquito de historia, que en el inicio de la psicología, cuando la psicología no podríamos decir en particular que era como tal, teníamos a Ebbinghaus, que dijo, bueno, si uno puede recordar cosas, también puede olvidar cosas, que en parte es lo que le da el nombre a este capítulo, y lo que hacía era fácil, le decía, oye, mira, tú tienes esta cantidad de letras, repítemelas al cabo de 30 minutos, una hora, 5 horas, un día, una semana, un mes, y iba dibujando una curva de cómo iban avanzando la cantidad de elementos que se iban sosteniendo, y así puedo observar una curva de olvido. Estoy diciendo los tiempos de forma abstracta, random, no fueron específicamente esos tiempos, pero para que la gente se haga una idea. Y esto fue importante porque fue una de las primeras aproximaciones que vamos a tener a entender el fenómeno de la psicología, en este caso el fenómeno de la memoria. Y hasta ese momento, y esto es lo interesante, hasta ese momento la memoria era una sola Exactamente. memoria, Y hasta bueno, que llega HM. HM. Y también hubo otros autores como Carl Latchley que se preguntaban, bueno, ¿dónde están las memorias? Y hacía experimentos en ratas, por ejemplo, viendo si estaban en la corteza o no. Entonces, hubo pioneros, eso sí, en el estudio de la memoria, pero nosotros vamos a saltar
saltar más o menos a los años 50, donde se da este caso, el caso HM, que luego, bueno, HM son las iniciales de esta persona, que luego sabemos que su nombre real era Henry Molaison, él ya murió aproximadamente el 2008. Entonces, bueno, la historia cuenta que HM era un niño tranquilo, feliz, pero un día sufre un accidente. Él estaba andando en bicicleta tranquilamente y se cae de la bicicleta, se pega en la cabeza y a partir de ese momento, a través de su niñez y también adolescencia y juventud, comenzó a desarrollar ataques de epilepsia. Ahora, estos ataques de epilepsia fueron creciendo a través del tiempo, cada vez era más recurrente, más recurrente. Entonces, imagínate que su actividad cerebral de repente se volvía loca. Entonces, obviamente, pensemos la epilepsia de la siguiente manera. Imaginemos una orquesta. Tenemos diferentes músicos. Cada músico tiene que tocar su parte, ¿cierto? Y un instrumento particular. Tenemos los violines, el trombón, qué sé yo, el contrabajo, etcétera. Pero en el caso de la epilepsia es como que todo empieza a funcionar como una sola unidad, como todo al golpe de un bombo. Bueno, Se podría decir que es como casi que de repente en esta orquesta que está tocando de una forma sincrónica, instrumentos más altos, instrumentos más bajos, más rápidos, más lentos, todo llevado por el director de orquesta y que de repente los violinistas dicen, ¿sabes qué? Este es mi momento de brillar. Y todos los violinistas van y se pegan un solo en contra de los deseos del resto de la orquesta y desarticula todo. exact- Desarticula eh, absolutamente todo. exactamente. Es un poco como, ¿te acuerdas de la banda del Chavo del Ocho, donde todos tocaban al mismo tiempo lo mismo? Algo así. Bueno, eso pasa en el cerebro y obviamente no es algo positivo, algo beneficioso. Tenemos diferentes módulos que debiesen funcionar de manera distintiva, de manera específica. Bueno, entonces, más o menos a los 27 años, HM consulta con un neurocirujano muy importante en ese tiempo, con William Scoville. Entonces William Scoville dice, mira, lo que podemos hacer es una cirugía experimental. Podemos remover estas partes que yo creo que tienen que ver con la epilepsia. Y de esa forma quizás te puedes curar. Veamos. Pero ojo, ojo que yo generalmente presento a este cirujano como, no en el sentido de que era un charlatán, pero lo presento como el doctor Nick de Los Simpson. No porque sea charlatán, lo reitero, sino porque era conocido Era muy porque reconocido, sí. eh, tendía a hacer cirugías experimentales. Sí. Ah, él Pero a tenía la una vez era muy idea y decía importante. como, démosle, pero bueno, esto es altamente experimental y que HM lo va a experimentar, valga la redundancia, de primera mano. Sí. Y bueno, esto en verdad no se sabía muy bien qué podía pasar. Eh, y de hecho, por eso se permitió, por eso era una cirugía experimental, pero Scoville tenía mucha experiencia y en verdad era un cirujano bastante reconocido. Pero bueno, ¿cuál fue la cirugía? La extracción, o podríamos decir remoción bilateral de una estructura que se llama hipocampo. Nosotros tenemos un hipocampo en cada lado. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, nuestros dedos acá y pudiésemos ingresar más o menos 2 centímetros hacia adentro, nos vamos a encontrar con nuestros hipocampos. Bueno, eh, estas estructuras fueron removidas, ambas. Antes hacían este tipo de cirugía, pero solamente se removía un hipocampo y al parecer no sucedía mucho. Pero en el caso de HM se removieron ambos hipocampos, remoción bilateral. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el desastre, Claudio? Mira, antes de pasar a cuál fue el desastre, si me pudieras permitir un poquito compartir pantalla para que Sí, quedara aquí, para que lo vieran directamente. vamos a permitir aquello. Dame un segundito. Ahí, ahí. Mira, aquí lo ves acá mi pantalla. Perfectamente. Quiero que observemos acá, si pueden ver mi flechita. Esto es un cerebro normal, vamos a ponerlo entre comillas, pero que no le falta nada. Aquí podemos observar el cerebro desde una parte desde acá abajo, como si hubiéramos puesto una cámara aquí, como, ahí donde está mi micrófono aquí. La punta del micrófono en la cámara. Y podemos observar esta parte en una persona sin haberse sometido al procedimiento de HM. Y aquí, después del procedimiento de HM, y podemos ver este forado que le quedó.
al pobre Henry, si lo vemos, si hacemos un corte de esta forma en la cabeza, entonces lo vemos como Sí. ustedes nos están viendo a nosotros, veríamos que aquí está el hipocampo y toda esta sección se le fue removida a HM. Claro, Un un gran gran área. pedazo, un Exactamente. gran pedazo de cerebro. Y bueno, ¿qué sucedió? HM se recuperó de la cirugía, todo bien, todo normal. De alguna forma él tenía, qué sé yo, conservaba su humor, porque tenía un buen sentido del humor, tenía un buen grado de inteligencia, todo normal, su personalidad normal, etcétera. Pero algo pasó, que no podía crear nuevas memorias. Wow, problema, no podía crear nuevas memorias. Cada vez que él, por ejemplo, conocía a alguien y conversaba con esa persona, luego a los 20 minutos, media hora, se le olvidaba quién era esta persona. Entonces vivía, por decirlo así, en un eterno presente. Todos los días tenía que aprender básicamente todo de nuevo, todo lo que sucedía. No podía crear nuevas memorias, pero sí conservó aquellas memorias que quedaron antes de la cirugía en general. Es decir, como si usted viera este episodio y fuera HM, en estos momentos probablemente ya se le hubiera olvidado cómo comenzó y qué está haciendo acá. Sin Exacto. embargo, todo lo que pasó antes, HM recordaba, tengo entendido que recordaba el accidente, recordaba todo lo que le había pasado, lo mucho que sufría, porque recordemos que HM no es que se someta a esta cirugía porque tenía epilepsia y dijo como, oye, no quiero tener más esto, sino que los ataques epilépticos de HM eran muy consecutivos, al punto que su vida no la podía llevar a cabo. Entonces era necesario que se llevara a cabo una cirugía experimental de este calibre, que tuvo una consecuencia interesante. Lo podemos ver reflejado en algunas películas, por ejemplo. En, bueno, esto es una comedia romántica, pero ¿te acuerdas de mis primeras 50 citas o como si fuera la primera vez? Sí, sí, sí. Recuerdo esa Ya, película. ahí hay una forma Exactamente. más ridícula, un poco de verlo, un poco extremada, pero hay un sujeto que lo encuentran en la escalera y le dicen, bueno, hay casos más extremos de lo que le pasa a Lucy, creo que se llama el personaje principal, y el tipo le dice como, hola, soy Tomás, ¿cómo están? Hola Tomás, ¿cómo están? Mucho gusto, mucho gusto. Y después dice, hola, soy Tomás, hola, ¿cómo están? Mucho. Es una forma más absurda de verlo, pero eh, HM pasó inmediatamente a vivir en el presente, absolutamente en el presente. Absolutamente. De hecho, Brenda Milner, que fue la psicóloga que estudió HM durante mucho tiempo, tengo entendido que todavía Brenda Milner está viva, tiene más de 100 años y sigue trabajando. Es realmente admirable su trabajo. Y algunos o algunas discípulas de Brenda Milner estudiaron el caso HM detenidamente por años. Se dieron cuenta que HM sí podía recordar su infancia, podía, por ejemplo, dibujar el mapa de la casa donde vivió cuando chico. HM le sorprendía cuando se veía al espejo, porque él esperaba ver una persona de 27 años, por decirlo ahí, su memoria quedó congelada ahí, pero veía una persona mayor, por ejemplo. Entonces, las estructuras que fueron removidas, como dice Claudio, fueron los hipocampos, de ambos lados fueron removidos. Y desde ese momento aprendimos que los hipocampos son imprescindibles, son fundamentales para la creación de memorias. Sin hipocampo no podemos crear nuevas memorias, pero un tipo de memoria son las memorias declarativas, aquellas memorias que podemos mencionar, que podemos declarar, como lo dice. Hay otras partes del cerebro que se encargan de otro tipo de memorias, como las memorias motoras y qué sé yo. Pero lo que perdió HM fue la capacidad de crear nuevas memorias declarativas. Entonces, si uno le preguntaba a HM, oye, Henry, ¿qué hiciste ayer? HM no se acordaba. ¿Qué hiciste la semana pasada? No se acordaba, etcétera. Entonces, estudiaron muchísimo este caso. HM murió el 2008, ahí se reveló su nombre, Henry Molaison, que se había obviamente mantenido en secreto por privacidad. Em, y los científicos rescataron ese cerebro, lo rescataron, lo fijaron, fijar significa poner como en una especie de resina, y lo cortaron en muchas tajaditas chicas para luego escanearlo, y ahora ese cerebro está disponible para todos los investigadores y en verdad para todas las personas que quieran estudiar el cerebro de HM. Está ahí en Déjame internet. decirte algo, Germán, que encuentro esto extremadamente raro, porque
Me imagino la situación diciéndole, Henry, ¿tú te acuerdas que nos habías donado tu cerebro después de muerto, cierto? Ah, no, no, si lo dijiste, no, si nos dijiste que sí, sí. Claro, tú Ah, firmaste el sí. consentimiento. No, si lo firmaste. No, sí. No, no te preocupes, no te preocupes. Obviamente esto es un chiste, no, no, no pasa así, pero es curioso pensar en muchos de estos experimentos que se realizan en que, claro, la persona tiene, bueno, ahora hay un montón de regulaciones en función de eso, pero claro, cabe mencionar que hay dos elementos muy importantes en HM. El primero que, como tú bien dices, a HM después decían, ya esta persona no recuerda nada, pero, a ver, le ponían un espejo adelante y hacían que empezara a aprender a dibujar una estrella al revés. Sí. Que no es Y fácil, no es fácil. no, o Ahí lo sea, podrían intentar. y claro, o sea, si quieren, pónganse un espejo, pongan un dibujo que tengan que copiar e intentan dibujarlo mientras ven el dibujo de cabeza. Es difícil, requiere una práctica importante. Sin embargo, HM fue aprendiendo cómo hacerlo y eso fue un elemento vital para las memorias que va a abrir un camino gigantesco. Y ustedes se dirán, ¿qué camino? Que no es una sola memoria, Yeah. que al parecer hartas partes del cerebro se hacen cargo de recordar distintos tipos de cosas. En el caso, como bien dice Germán, HM declarativa, es decir, los conocimientos de su vida o conocimientos de historia, información teórica que pudiera aprender HM, en realidad no lograba recordarse y se iba, se iba con el viento. Exactamente. Pero como tú dices, otras cosas las podía aprender súper bien. Es decir, si nosotros hubiésemos, por ejemplo, le hubiésemos enseñado a tocar guitarra a HM, hubiese aprendido. O si le hubiéramos enseñado a jugar a la pelota, hubiese aprendido. Ese tipo de habilidades HM sí las podía aprender, porque dependen de otra parte del cerebro, como una parte tenemos como un cerebro chico aquí atrás que se llama cerebelo, que se encarga también de los movimientos, ganglios basales. Ese tipo de estructuras no fueran removidas, por lo tanto estaban ahí y HM podía utilizarlas para aprender ese tipo de cosas. Pero las memorias declarativas, aquellas que se pueden declarar, por ejemplo, qué es lo que había almorzado ese día o qué es lo que había hecho la semana pasada, eso se esfumó. No se podía guardar, porque hoy día lo que sabemos, gracias a este tipo de estudios, es que las memorias se transfieren desde los hipocampos hacia la corteza cerebral. Finalmente, la corteza cerebral es como nuestro disco duro, ahí se guardan nuestros recuerdos. Pero para que una memoria para que una memoria pueda desarrollarse, pueda comenzar, necesita los hipocampos, porque desde ahí se transfiere a la corteza. Y se transfiere mientras estamos descansando y estamos durmiendo. Eso es muy interesante, quizás lo hablemos un poquito más adelante. Acá de destacar que cuando hablamos que se almacenan, es una forma, una especie de metáfora sobre cómo funciona la memoria. No es para que después venga alguien y nos ponga en los comentarios, oye, así no es almacenamiento, pero es una forma más amigable de entender cómo funcionan las memorias utilizando una analogía que se ocupa desde los 60, que es cómo los computadores almacenan información. No es específicamente así, pero a efectos de la historia de HM, la información no lograba grabarse en el disco duro. Exactamente. No lograba, el nombre técnico es consolidarse. No se daba el proceso de consolidación, que es un proceso biológico, que necesita un montón de procesos, síntesis de proteína, un montón de cosas. Y básicamente esta transferencia de información no se lograba dar. Entonces la memoria no lograba consolidarse. Ahora bien, con ese caso, a todo esto, un paréntesis, no se sabe muy bien, y esto también lo discuten las discípulas de Brenda Milner, los discípulos, que no se sabe muy bien si lograba o no eh, crear memorias emocionales, por ejemplo. Difícil. Se cuenta un poco la historia, pero todo esto a nivel como de farándula, no se sabe muy bien, que se acordaba, por ejemplo, de cuando el hombre había llegado a la luna. Porque eso es algo súper impactante que a cualquiera persona le hubiera impresionado. Y al parecer esa memoria se logró guardar, o cuando asesinaron al presidente Kennedy allá en Estados Unidos, quizás ese tipo de información se logró guardar de alguna forma, pero a través de otros mecanismos. Porque es una información mucho más impactante que lo que uno desayunó el día de ayer. Entonces, puede ser, no sabemos, ahí están los reportes, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero en fin. Entonces, hoy Claro, día, es confuso, si de hecho habían hartos reportes como tú bien dices, como populares
que uno no sabe muy bien de la historia, de que HM al parecer sí, como habían impresiones de que sí recordaba a ciertas personas con las que Sí, había compartido, pero son reportes, no sabemos, pero eso es lo maravilloso de todo esto, porque exacto, algo pasaba y si nos vamos a la neuroanatomía de todo esto, claro, nos vamos a encontrar que puede que haya un camino en la amígdala que está procesando información emocional con la corteza que no necesiten necesariamente el hipocampo, pero ahí ya es terreno de la especulación, no podríamos decir efectivamente que eso fue, pero bueno, ¿qué es la ciencia sino una especulación que perseguimos para ver si es que es cierta o no? Bueno, en el caso de HM ya no es, pero sí. valdría la pena quizás explorar en algún futuro de otras formas, Y se si es que sigue, eso y efectivamente es se sigue posible. estudiando, o sea, ahí están los escáneres de estas rebanadas de cerebro de HM, se sigue estudiando y ahora cada vez con más detalle se ve qué cortezas fueron removidas. Entonces, esto sigue, esto no ha parado. Ahora bien, ¿por qué tenemos que estudiar las memorias? Si este es un gran tema. ¿Por qué tenemos que Entonces, estudiar la memoria? no sé. Mira, o sea, hay autores que tienen su opinión y pero yo creo que lo más importante es que las memorias no han servido para sobrevivir, no solamente a los humanos, pero también a los animales. Entonces, pensemos lo siguiente. Nosotros, o un animal, ¿cierto? Cualquiera que está en el bosque, necesita recordar dónde está su alimento. Entonces es adaptativo. También necesita recordar la última vez que fue atacado y dónde. ¿Para qué? Para no pasar por allí, obviamente. ¿Dónde están los depredadores? No puede pasar por ahí. De la misma forma que nosotros no vamos a pasar por el callejón donde nos robaron el celular. Y además necesitan recordar dónde está, qué sé yo, el hábitat, etcétera. Entonces, las memorias nos han ayudado a sobrevivir. Pero hay algo más. En el caso de los humanos, como somos más complejos, las memorias tienen que ver con nuestra identidad. Es decir, yo soy Germán porque hay una historia asociada con el hecho de ser Germán. Y tú eres Claudio porque hay una historia de qué significa ser Claudio a través del tiempo. Sin aquello, nuestra identidad se pierde y hay muchos trastornos mentales donde las memorias se empiezan a perder y la persona empieza a perder su identidad. Por ejemplo, en Alzheimer, en algunas demencias, etcétera. Entonces, nos sirve para adaptarnos, pero también en el caso del humano es porque está anclada a una identidad. Por eso es importante estudiar las memorias. Eh, Tienen que ver con elementos que nos definen en última instancia. Sí, hay que tomar en consideración que cuando recordamos, lo podemos ver en caso más habitual de recordar que comí ayer, es como el ejemplo que uno siempre da, pero tú tienes una forma de abordar el mundo y esa forma de abordar el mundo ha tenido consecuencias en este mundo, que también esas consecuencias te afectan de cierta forma y esa consecuencia es lo que se va guardando. Lo podemos ver en el caso más mínimo de yo tengo esta semillita y soy un pajarito y quiero comer en el futuro, entonces guardo esta semillita aquí y después vuelo y vuelvo después de un par de semanas a buscar la semillita y la retiro, lo cual es una forma, voy a pecar de ocupar esta palabra, pero simple de verlo. Pero en el caso de los humanos, más allá del trauma que podemos ver de la persona que no quiere entrar al pasillo, también nos van enseñando a qué es lo que nos gusta, con qué hemos tenido buenas experiencias va determinando nuestros sabores favoritos, nuestra música favorita. Generalmente, ustedes lo pueden hacer en su casa, por ejemplo, que ese olor que les recuerda La casa de la abuela. la casa de la casa de la abuela, como estas personas dicen, no me gustan las frituras, pero me encanta el olor a sopaipilla, porque mi abuelita hacía una sopaipilla exquisita. Chuparse los O dedos. claro, o una canción en particular Sí. que te lleva a un momento en el que se definió cuál iba a ser tu gusto musical, qué canciones te iban a gustar más. Yo me acuerdo esto es como más anecdótico, pero de mi destape en mi adolescencia cuando todos escuchaban Iron Maiden y yo decía, ¿Ya? no me gusta Iron Maiden, a mí me gusta Coldplay, pero
Eran los 90, no se podía hacer esas cosas. ¿Y ahora te gusta Iron Maiden o no? No, nunca me lo, Oh, nunca, viejo. nunca, o sea, es que hay canciones buenas, mira, hay canciones buenas de Iron Maiden, pero no podría, no me siento con la expertise de decir, me gusta Iron Maiden porque si no va a venir un montón de gente y decir, a ver, dime, ¿cuál es el disco? Bla, bla, bla. No, entonces, Claro. ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Solo digo, me gustan algunas canciones de Iron Maiden. Pero a lo que voy es que, independiente de Iron Maiden o no, que probablemente me gane el odio de muchas personas, lo que va pasando es que estas memorias, este aprendizaje, va quedando en cierta medida y va formando lo que va a ser nuestra identidad y nuestra personalidad. El grave problema es que tendemos a pensar que la memoria es un retrato fiel de la realidad. Y la verdad es que está muy lejos de eso. Exactamente. De hecho, hoy día se plantea que cuando uno recuerda, por ejemplo, uno recuerda la infancia, uno en verdad está recordando la última vez que recordó la infancia. Entonces, imagínate, es como nuestro cerebro no almacena, no guarda, por decirlo de alguna forma, no guarda el archivo original. Cada vez que recordamos algo, eso va cambiando, va cambiando, va cambiando. Es como que estamos recordando el archivo actualizado y ese archivo actualizado puede estar totalmente distorsionado en relación a la memoria original. Em, entonces, por eso nos asombra muchas veces cuando volvemos a un lugar de nuestra infancia, por ejemplo, una casa que vivíamos cuando éramos chicos y nos parece totalmente diferente a como la recordábamos. Ahora, quería decir algo antes de eso. También es importante estudiar la memoria porque hay un montón de trastornos psiquiátricos y difícilmente podamos pensar en un trastorno, psiquiátrico cualquiera donde no hay una falla de memoria, para bien o para mal. Por ejemplo, qué sé yo, en la depresión hay memorias positivas que están deterioradas, pero las negativas están exacerbadas. En la esquizofrenia, en Alzheimer, las memorias están deterioradas. En el trastorno por estrés postraumático, que la gente los conoce simplemente como traumas, hay memorias emocionales súper exacerbadas, donde la persona va caminando por la calle y de repente se acuerda de lo que le pasó, o tiene flashbacks, o tiene pesadillas, etcétera. La persona está todo el día recordando aquello que le sucedió y que es traumático. Entonces, también es importante estudiar las memorias porque tenemos que buscar soluciones para estas fallas de memoria en todos estos trastornos. Em, por eso es un tema de mucho interés. Hoy día en neurociencia hay muchas lucas que se están poniendo en investigación en muchos laboratorios en todas partes del mundo para estudiar estos fenómenos y quizás los cambios de memoria también sean la base de lo que está sucediendo en psicoterapia. Eso quizás lo podamos comentar más adelante en otro programa. Sí, es importante lo que mencionas porque yo tenía un profesor que decía que la enfermedad a la que más él le temía era el Alzheimer, porque era perder quién era él, era perder su La identidad, identidad, exactamente, lo que estábamos hablando. lentamente irse perdiendo a sí mismo. Eso yo lo encontraba como cuando lo dijo, me quedó grabado para siempre, porque era claro, porque a medida que tú vas, bueno, quizás podríamos dedicarle como un capítulo entero a Alzheimer, Sí, de todas pero maneras. sí, porque hay mucho que hablar de Alzheimer, pero la persona le va pasando una especie, podríamos pensar que le pasa algo como lo que le pasó a Henry Molaison. Y de repente despierta y ve a una persona que está delante, la hija, por ejemplo, y le dice, mamá, ¿dónde estamos? Es un evento muy importante que relata mucha gente y bueno, también me ha pasado cuando está un Alzheimer avanzado que empieza una confusión importante sobre el tiempo, porque claro, o sea, hay un deterioro constante de todo lo que forma la memoria en sí, y eso es perder tu identidad. Ahora, yo quería llevarte como al siguiente tema, Germán, que encuentro muy importante, porque lo del Alzheimer, clickbait Hay para, hay que hacer un para... programa especial para eso, Sí, es que si, absolutamente. si nos Sí. metemos al Alzheimer, no Si vamos no, a salir pues del sí, Alzheimer. exactamente. Pero lo vamos a dejar anotado para una próxima Sí, sí, ocasión. sí, Hay sí, muchos capítulos que van a venir, así que no hay problema. sí. Pero te quería llevar al tema de cómo la memoria sirve, no solamente veámoslo desde el punto de vista del trastorno, sino que también en el punto de vista del día a día. Por ejemplo,
cuando yo recuerdo algo, como tú bien decías, cuando yo recuerdo, estoy recordando la última vez que recordé, generalmente ocurre que uno piensa que la memoria es una fotografía. De hecho, los modelos, no que los modelos hayan iniciado ese tipo de comprensión, pero dada la analogía con un computador, si tú lo pusieras la misma escala, claro, cada vez que tú abres un archivo, hay un sistema de datos que está en particularmente codificado con esa información. En cambio, en la memoria, lo que va pasando es una reestructuración, una reimaginación, se podría decir incluso, del evento pasado, que puede estar muy contaminado con lo que te está pasando actualmente, lo cual nos lleva a elementos muy, pero muy curiosos de la memoria que afectan nuestro día a día y la comunicación. ¿Te acuerdas de algún ejemplo en particular? Por ejemplo, em, tú estás haciendo referencia a la reconsolidación de la memoria, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, ¿Cómo lo subiste? ¿Cómo lo subiste? o Y sea, acá, está, acá, estaba así como diciendo como que si no quisiera la cosa, pero estaba pensando, Loftus. bueno, hay una psicóloga muy importante en el mundo de la memoria, llamada Elizabeth Loftus, y es muy popular porque ella también ha tenido como una batalla, incluso los medios de comunicación, sobre el tema de las memorias falsas. Pero antes de eso, hasta el año 2000 más o menos, en neurociencia, quizá en psicología menos, años anteriores, pero por lo menos en neurociencia, se pensaba que las memorias quedaban fijas, como tú decías, como una fotografía, quedaban ahí escritas en piedra. Pero eso contradecía nuestra experiencia cotidiana. Nosotros sabemos que nuestras memorias se borran, se deterioran, se distorsionan, de repente no me acuerdo muy bien de algo, de repente me acuerdo súper bien de otra cosa, que fue emocional, etcétera. Entonces, las teorías estándar no podían explicar esto hasta el año 2000, pero empezaron a salir cuerpos de evidencia muy importantes. Por ejemplo, uno de ellos es el de Elizabeth Loftus, que estudia las memorias falsas. Otro cuerpo de evidencia es de Todd Sacktor, que muestra que las memorias para mantenerse en el tiempo necesitan síntesis de proteína. Y otro cuerpo de evidencia que demuestra que las memorias pueden cambiarse y a través de un proceso llamado reconsolidación. Entonces vamos al primer cuerpo de evidencia, el de Elizabeth Loftus. Ella demostró en el laboratorio que se pueden implantar memorias falsas en las personas. Y esto no es que funcione en una persona de repente, no. Prácticamente los resultados que ella obtuvo fue en un 35-30% de las personas que iban al laboratorio. Memorias como, por ejemplo, de que la persona que iba al laboratorio se perdió en el mall cuando era chica. Nunca pasó, pero ella, a través de la entrevista y de preguntas y qué sé yo, podía implantar ese tipo de memorias. Hoy día sabemos que las memorias falsas son súper comunes y se han hecho estudios muy bonitos. Por ejemplo, cuando asesinaron al presidente Kennedy en Estados Unidos, obviamente las personas estaban en diferentes lugares, pero años después se les preguntó a las personas, bueno, ¿usted dónde estuvo en ese momento? Las personas decían, yo estuve en tal edificio, en tal plaza, en este lugar, en este bar, qué sé yo. Los investigadores fueron a ver si existían esos lugares y muchos de esos lugares no existían, por lo tanto, eran memorias falsas. Em, y hay un problema acá, porque muchos sistemas judiciales en el mundo se basan en el sistema de testigos. Por lo tanto, si a ti, Claudio, hay 10 testigos que dicen, Claudio fue el que asesinó a esta persona en la calle, y si esas 10 personas tienen una memoria falsa, tú, Claudio, puedes terminar en la cárcel. Así de Y hasta simple. ahí llegó Y Claudio. hasta ahí nada más llegó Claudio. Tendríamos que hacer el podcast. Ahí no sé cómo seguiría el podcast, en verdad. Desde No, la pero o sea, cárcel. claro, me consigo algo ahí Claro, hay un celular al lado. ahí. Claro, desde el celular. Sería un poco más rudimentario, Un ¿no? poco más rudimentario, pero funcionaría igual. Claro. Bueno, entonces Elizabeth Loftus demostró que hay muchas personas que están encerradas y que están acusadas erróneamente. Imagínate el escándalo, y por eso ella es una psicóloga muy importante, está en los medios, pero imagínate lo que significa esto, que por memorias falsas, que uno podría decir, bueno, se me olvidó algo, o qué sé yo, tengo la memoria falsa de que me perdí en un mall. Bueno, esto puede ser más grave y puede ser más importante y puede tener implicancias para la vida de una persona, personas encerradas por falsas memorias. Sí, y mira, y ahí estamos viéndolo como algo extremo, pero podemos llevar lo mismo a algo más cotidiano. O sea,
en una discusión cuando alguien dice, no, pero es que tú me dijiste esto, no, es que tú dijiste esto, no, pero es que tú dijiste, no, pero es Claro. que tú dijiste esto. ¿Qué tanto podemos confiar en función de lo que sabemos de cómo funcionan nuestras memorias, de quién está realmente diciendo la verdad? Con esto no estoy diciendo que toda percepción es válida y que toda la realidad de una persona es igualmente real y que eso se puede llevar, lo podemos conversar en algún momento, pero puede llevar a mucha confusión. Pero lo que sí es verdad es que la memoria, y este es un punto importantísimo que lo veníamos hablando desde el principio, es adaptativa. Funciona en orden de permitirnos adaptarnos mejor al ambiente, no de Exactamente. almacenar absolutamente todo, ¿no? Porque, o sea, Exactamente. imagínate, un cerebro no podría lograr almacenar específicamente todo y cada uno de los detalles. Hay, bueno, No, ahí no me voy a meter claro, porque no lo conozco muy bien en realidad. claro, es que no tiene sentido para nuestro sistema. Imagínate que tú estás en un bosque, ahí tranquilo, paseando, y de repente ves un oso. Tú no necesitas guardar en HD cada imagen del oso, cada pelo. No, lo que te interesa, lo que le interesa a tu sistema es que en ese lugar hay un oso, no te vayas a meter ahí de nuevo porque es peligroso. Llega un Punto. bosque. Y en ese bosque específicamente, y listo. Se acabó. No necesitan más información que aquello. Ese es un bit de información y se acabó. No hay nada más. Entonces, claro, no somos grabadoras, no somos filmadoras, donde vamos acumulando detalles que en verdad no nos van a servir. A mí me sirve, por ejemplo, saber más o menos cómo llegar a la universidad, pero no me sirve todos los detalles del trayecto, cada estación o cada lugarcito. No, no, me interesa ya, metro y llego hasta allá y después allá. Poquita información y eso me basta. Entonces, la memoria funciona de esa forma, capturando lo que sirve, como tú dices, para adaptarnos. Eso es muy interesante porque fíjate que partimos de una memoria que está centrado en cuántos elementos, eh, cuánto puedes almacenar. Después partimos a que la memoria no era una sola, sino que habían distintos tipos, con todo el aporte, el gran aporte. O sea, hay que recordar, HM creo que es una de las personas más estudiadas dentro de las neurociencias, por lo menos, si es que no me equivoco, si no me intenta arreglarme. Posiblemente la más estudiada, yo diría. Y que nos damos cuenta que hay distintas memorias. Y después nos vamos encontrando con que ni siquiera las memorias son fijas, sino que son extremadamente plásticas, porque sirven para adaptarse, sirven para lo que necesitemos en el día a día. Y yo creo que esa información, el ver la evolución de la memoria como proceso, es muy útil para nuestras vidas. A mí, por lo menos, cuando yo me puse a estudiar memoria y cuando empezamos a ver, porque, bueno, debo mencionar que aquí el doctor Campos es un experto en reconciliación. Y cuando ingresé al tema y conversábamos, para mí me ayudó bastante el darme cuenta que no puedo estar completamente seguro de que lo que recuerdo es efectivamente lo que pasó. Y eso es un acto de humildad importante en cómo llevamos nuestras vidas. Simplemente tener ese conocimiento, que las memorias no son un retrato fidedigno y calcado de nuestra realidad externa ni de nuestra vida. Exactamente. Imagínate, mira, voy a poner un ejemplo. Imagínate un día tú vas en la calle y de repente ves un asalto. O hagámoslo más dramático, ves un asesinato en la calle. Ya, tú eres testigo. Supongamos que eres testigo único de lo que sucedió. Ok, al otro día tú lees la noticia que en internet. Pero ahí hay una pequeña diferencia en la versión de internet con tu versión, con lo que tú viste. Pero luego tú a las 2 o 3 semanas tienes que ir a testiguar, por ejemplo, a un juicio. Entonces la pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿qué versión vas a dar tú? ¿Vas a dar la versión de lo que viste realmente, lo que viste en internet, lo que leíste, o ahora ambas memorias están mezcladas? Las investigaciones muestran que lo que se dice o lo que sucedería acá es que ya ambas memorias están mezcladas, están distorsionadas y posiblemente tu memoria original se perdió un poco. Y eso nos lleva a un tema, Claudio, súper importante, el tema de cómo las memorias se modifican
cómo las memorias se reconsolidan, porque al comienzo hablamos de consolidación, cuando las memorias se guardan, pero hoy día sabemos que las memorias se pueden reconsolidar, o sea, pueden volver a consolidarse, pero de otra forma. Entonces, imagínate lo siguiente, imagínate que tú estás leyendo algo, no, mejor otro ejemplo, supongamos que tú fuiste de vacaciones, ok, eso es una memoria que está guardada en tu cerebro. ¿Cuándo? Porque no he ido de vacaciones hace mucho tiempo. Oh, pero ¿cómo puede ser eso? No, tienes que tomarte vacaciones, claro, tú estás trabajando mucho. Tienes que tomarte vacaciones. Ya, entonces recuerda tus últimas vacaciones. Ya, en algún momento fuiste de vacaciones y esa memoria que estaba inactiva en tu cerebro, ahora cuando yo te pregunto, oye, ¿cuándo fueron tus últimas vacaciones? Cuéntame. En ese momento tú vas a recordar todas esas memorias, se van a reactivar en tu cerebro. Bueno, esas memorias se tienen que volver a guardar. Y cuando se tienen que volver a guardar, de alguna forma se pueden modificar, se pueden cambiar. Entonces imagínate que tú en algún momento le contaste a un amigo sobre tus vacaciones, pero metiste un pequeño detallito, algún chamullo para hacerlo más entretenido, qué sé yo. Ahora, esa memoria se vuelve a guardar, pero se vuelve a guardar El con, chamullo. con el chamullo, con este detalle que no era parte de la experiencia original. Bueno, esa memoria se vuelve a guardar con ese detalle y ahora cada vez que tú recuerdas aquello, eso va a estar integrado a la memoria. Y de esta forma se cree que es el mecanismo por el cual las memorias van cambiando y se van modificando y van variando el tiempo, para bien o para mal. Sí, sí, de hecho esto puede ser tan interesante que ustedes pueden ir donde su familia, por ejemplo, a un evento que les haya pasado, que hayan presenciado más de uno, tres, por ejemplo, y conversar. ¿Cómo fue esa experiencia en particular? Y seguro, seguro que por lo menos una de esas tres personas va a tener un detalle que las otras dos no estoy dando el salto gigante aquí, pero podría estar casi seguro que por lo menos una de esas Absolutamente, personas tiene un recuerdo que las otras dos personas no comparten. Es muy cotidiano, uno lo puede llegar y hacer. totalmente. Por eso cuando, claro, cuando a uno le llama la atención cuando un amigo cuenta una historia que vivimos juntos, pero la versión de él es totalmente distinta a mi versión. Tiene que ver con este tipo de proceso. Ahora, piensa lo siguiente, Claudio. Imagina que tú reactivas una memoria, pero cuando se está guardando, cuando se está volviendo a guardar, cuando se está reconsolidando, hacemos algo e impedimos que esa memoria se vuelva a guardar. Eso lo podemos hacer. En el año 2000, Joseph Ledoux de la Universidad de Nueva York, que a todo esto tiene una banda de rock, los Amigdaloides, pero muy mala. No la recomiendo. Pero bueno, eso no es un Oye, pero paréntesis. qué buena promoción. Espero que alguna vez nos vea Ledux y diga Oh, como, no, ¿verdad? Oh, voy a ¿verdad? ver este episodio de que me recomendaron. Y ahí que me diga, oye, esa banda, oh, ¿cómo la? Pero buen neurocientífico, Claro, pero mal para ser músico, hay que músico es decirlo. un buen neurocientífico. Bueno, Joseph Leduc de la Universidad de Nueva York y su grupo descubrieron esto en ratas, que podían de alguna forma, cuando la memoria se estaba reconsolidando, podían hacer cosas para borrar la memoria y esa memoria no se volvía a guardar. Entonces, es como, supongamos, para entenderlo, que tú tienes un archivo en un computador, ¿ok? Y cuando lo estás guardando, tú desconectas o apagas el computador a la mala. Puede ser que ese archivo quede corrupto o se pierda para siempre. Porque cuando se estaba guardando, tú desconectaste todo el sistema. Tú no sabes qué va a pasar con ese archivo. Lo mismo con la memoria. Podemos reactivar una memoria y cuando se está guardando, podemos hacer cosas para evitar que se vuelva a guardar. Por lo tanto, esto se está estudiando en humanos. Eh, y esto podría tener implicancias porque podríamos no borrar, sino debilitar memorias, por ejemplo, en humanos, memorias traumáticas. Y es un gran campo de investigación. Imagínate que en Estados Unidos hay un montón de personas con trastornos por estrés postraumático, por ejemplo, veteranos de guerra. Nosotros los seres humanos no estamos hechos para la guerra. Entonces, si vemos una escena, si estamos en la guerra y vemos cosas muy intensas emocionalmente, por ejemplo, que matan a nuestro compañero, se va a desarrollar posiblemente un trauma. No en todas las personas, pero sí en un gran porcentaje. Y en Estados Unidos hay muchas personas, veteranos de guerra, con trastorno por estrés postraumático, que no pueden tener una vida normal, precisamente porque están recordando siempre lo que les pasó. Bueno, podríamos debilitar memorias en el caso de estos veteranos de guerra
Es decir, activamos la memoria y luego hacemos algo para que no se vuelva a guardar de la misma forma. Eso se está estudiando y es un área de investigación increíble. Eso está pasando ahora. Y ahí volvemos a lo que mencionaba en el principio, que es la memoria, es bueno estudiarla y entenderla, lo decíamos al principio, porque podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Pero más allá de eso, de ver, en este caso traumático, por ejemplo, también nos ayuda a mejorar la calidad de vida de una persona que no ha pasado por un evento traumático efectivamente. Es decir, la memoria es parte de nosotros, es parte de nosotras, es parte de nuestra identidad y nos previene de daños futuros, que no es, una vez conversaba esto con alguien, el estrés postraumático no es una falla del sistema particularmente, es una protección del sistema. El sistema, todo tu cuerpo te está diciendo, oye, no, 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 la última vez, acuérdate lo que pasó. Básicamente una protección. Y el problema es que cuando las memorias se guardan de forma extraña en un computador, y nuevamente vuelve la analogía al computador, en un computador te dice archivo corrupto, pero el cerebro no dice nada que está corrupto. Pero el cerebro así quedó, así fue. Y por eso que es tan importante estudiar este fenómeno que afecta nuestra vida diaria y que lo sentimos todo el tiempo. O sea, fenomenológicamente, todo el tiempo tenemos una memoria. Absolutamente. Entonces, imagínate que incluso hay algunos autores que plantean que este podría ser el mecanismo que está detrás de, por ejemplo, de lo que sucede en terapia. No para todas las terapias, pero sí podría explicar algunos mecanismos. Por ejemplo, una persona llega a terapia y le dice al terapeuta, mira, desde chico yo tuve esta experiencia, me pasó tal y cual cosa cuando era chico y desde ahí siento que las cosas no han andado bien para mí emocionalmente. Entonces, en ese momento la persona está reactivando su memoria, está contando su experiencia, ¿cierto? Entonces el terapeuta le dice, sí, tienes razón, te sucedió todo eso, eh, que es muy triste lo que te sucedió, pero en ese momento tú no eras responsable, tú eras chico, quienes eran responsables eran los adultos, y por tanto no es culpa tuya lo que te pasó. La persona dice, sí, tienes razón, no lo había pensado desde esa perspectiva. Y esa memoria ahora se guarda, pero con la versión del terapeuta. ¿Te acuerdas que antes hablamos como del chamullo que uno metía en la historia sobre las Claro. vacaciones? Pero ahora podemos utilizar estos mecanismos en psicoterapia. Entonces se guarda la memoria de lo que le pasó a la persona, pero con una versión del terapeuta que puede ser una versión mucho más ajustada a la realidad, mucho más sana. Hay muchas personas que se sienten culpables de cosas que pasaron cuando ellas eran chicas, por lo tanto no eran responsables en verdad, eran los adultos y cargan con esa culpabilidad toda la vida. Y quizás esta versión del terapeuta es mucho más sana y ahora esa memoria se guarda. Ahora es una memoria, por decirlo así, 2.0 y puede ser una memoria mucho más funcional para la persona, pero es la misma memoria la que fue modificada. Y esto podría estar explicando algunos mecanismos que se dan en psicoterapia. No sabemos muy bien cómo funciona la psicoterapia, sabemos que funciona, pero no sabemos muy bien los mecanismos ni lo que está pasando en el cerebro. Quizás tiene que ver con la reconciliación, es lo que se está estudiando. Ojo, aquí voy a dar el disclaimer, no es que usted ahora empiece después de este video a intentarle cambiar la memoria a la gente, esto requiere profesionales que hayan estudiado el tema, principalmente en psicoterapia, no es llegar y meter un chamullo. Suena sencillo, pero es un poco más complicado, se necesita una serie de condiciones que todavía se están Se están estudiando. investigando, así que para que Sí, después no, si mira, en el lado oscuro del cerebro, escuché que sí, hay no, que, nos van a no, fonar. claro, hay que tomarlo con, como se dice en inglés, con un granito de sal, esta información, porque claro, es mucho más complejo, nosotros la explicamos de una forma que nos sirva para la vida, pero no es llegar y ponerse a manipular memoria, ¿no? No, por supuesto. Y eso obviamente tiene implicaciones éticas. Entonces, tú tienes toda la razón. Este tipo de cosas y de intervenciones terapéuticas se están estudiando en el laboratorio, con psicólogos, no es cosa de llegar y cambiar las memorias. No, no se trata de eso, obviamente. Entonces, son protocolos muy determinados y se está estudiando. Esto, en verdad, todavía no sabemos muy bien de cómo esto ocurre, cuáles son los mecanismos del cerebro que está a la base de todo esto, así que se está estudiando, pero por ahí hay una línea de investigación interesante. Ahora bien, ¿sí? No, adelante. Esto también lo podemos utilizar no solamente para debilitar memorias, también podría tener implicancias, por ejemplo, para mejorar las memorias.
Nosotros habíamos hablado que hay ciertos trastornos como Alzheimer, algunas demencias, en la depresión, donde hay algunas memorias que están debilitadas. Bueno, podemos quizá utilizar estos mismos procedimientos para fortalecer memorias. Por ejemplo, en Alzheimer las memorias están deterioradas, podemos fortalecer la memoria, fortalecerla, y eso también es una línea de investigación interesante. Todos queremos tener mejores memorias para algunas cosas. O sea, cuando a mí siempre me pasa lo mismo, cuando yo leo un libro y un libro que no me interesa mucho, me cuesta mucho recordarlo, es una pesadilla. Y yo creo que es la pesadilla de cualquier estudiante universitario, Sí. que estudia mucho, 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 lee y después como que eso pasó y se perdió así en la nebulosa infinitamente. Entonces, hay formas quizás para empezar a mejorar memoria. Hay algunas cositas que se están haciendo. Eh, Eso se está estudiando. Por ejemplo, se ha visto que un poquito de estrés mejora la memoria. Y como uno se Un podría, poquito. un poquito, porque mucho estrés borra memorias. Un poquito de estrés podría ser, por ejemplo, mojarse la cara con agua helada o pegarse una ducha con agüita helada un poquito. Eso activa el cuerpo, produce reacciones fisiológicas, activa el sistema simpático, como que el sistema se pone en alerta y eso mejora la memoria, etcétera. Entonces hay varios mecanismos. Se ha visto que el café también podría mejorar la memoria, eh, pero está todo en estudio. Así que está súper interesante este tema. Pero ¿sabes qué mecanismo está muy estudiado y que ayuda a mejorar las memorias? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A dónde Un apuntas? mecanismo que los estudiantes generalmente, y las personas, estudiantes me refiero a estudiantes en general, ¿Ya? tienden a despachar primero. Si hay algo que el estudiante despacha primero en su estudio, es el dormir. El dormir. Es lo Es un primero gran que se tema. descarta. Es lo primero que se descarta. Estás atrasado, no tienes tiempo. No, voy a estudiar toda la noche y después voy a llegar a la prueba. No, voy a estudiar toda la noche, voy a dormir 2 horitas y después ya me voy y intento darlo. Eso es primero someter a tu cuerpo a mucho estrés. Mucho estrés. Más que el que podríamos decir que podría ayudarte un poco. Y te salta el principal mecanismo de generación de memoria, que es dormir efectivamente. O sea, eso es básico. Y hay una cosa que uno ve en la universidad, incluso uno lo ve en colegas universitarios, que se ha romantizado o normalizado esto de pasar toda la noche estudiando, como si eso fuera lo mejor del mundo. Es como, Ah, oye, hay incluso que es como que, oye, qué bacán este tipo que claro, así permaneció toda la como, oye, noche. qué jugado, así onda, tiene mérito. Pero la verdad es que vamos contra todas las leyes y todas las cosas que hemos visto hasta ahora. El dormir es fundamental. O sea, dijimos anteriormente que cuando uno aprende algo, esa memoria no se está guardando en ese momento, se guarda después, las horas posteriores, cuando uno descansa y cuando uno se va a dormir. Entonces, ahí eso es muy bonito, porque se han hecho estudios en ratas donde se les mide las ondas cerebrales. Por ejemplo, las ondas cerebrales eran así, cuando una ratita estaba aprendiendo algo. Por ejemplo, ubicarse en un laberinto. Luego la ratita se va a dormir y se ven las mismas ondas cerebrales, como que el cerebro hace un replay y a veces estas ondas cerebrales pasan más rápido, pero es la misma. Si uno las pudiese tirar, es la misma onda cerebral. O a veces pasa hacia atrás, como que retrocede y avanza, pero son las mismas ondas cerebrales. Es decir, el cerebro de la rata está transfiriendo información de un lado para otro y ahí las memorias se están guardando. Hay que dormir. Dormir 2 horas, en verdad lo que va a hacer es que la memoria no se guarde y se pierda y va a ser una pérdida de tiempo. Quizá uno pueda salvar la prueba, puede ser, pero Pero esa información se va a ir, se va. va a ser tal cual como intentar mantener eh, una estatua hecha con palitos de fósforo en una terraza en un piso 25. Claro. No, Así de estable es esa memoria. se la lleva el viento, no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Lo mejor, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, si es que uno quiere estudiar algo, es todos los días un poquito repetirlo, repetirlo, repetirlo. ¿Por qué? Porque uno va activando la memoria, se reconsolida. Luego el otro día uno activa la memoria, se reconsolida. Activa la memoria, se reconsolida. Y cada vez que se reconsolida, se reconsolida, se reconsolida, se fortalece. O sea, ¿qué mejor? En vez de pegarse una maratón el día domingo para una prueba para el lunes, mejor todos los días media hora, listo. En vez de estudiar 7 horas el día domingo, media hora toda la semana, se acabó y lo vas a haber aprendido todo bien. El éxito está asegurado. Está Disclaimer, nunca garantizado hemos acá. dicho que el éxito está asegurado. Esto es simplemente una interpretación. Por favor, no tomen esto como... No, o sea, Ahora, hay otras variables también, pero...
mejoras tus probabilidades de éxito y de aprendizaje si es que efectivamente duermes porque es un mecanismo esencial para generar memoria. Fundamental, ya no hay nada más que decir. Así que hay otras cositas también que ayudan. Y hay una investigadora de la Universidad de Nueva York, Wendy Suzuki, que también ha estado investigando. Ella es experta en hipocampo. Entonces, eso nos Y da. en autos también. No, ahí te estáis No, confundiendo. chuta. No, Wendy Suzuki, no, no tiene que Ah, ver con auto. sí, no, es que se intervino mi memoria. Claro. Ahí las neuronas hicieron un cortocircuito. Bueno, Wendy Suzuki es experta en hipocampo, es una eminencia a nivel mundial. ¿Cuál es el tema? Que ella ha estado haciendo algunos estudios en relación al ejercicio físico y en relación a la meditación. Y ha visto los beneficios, incluso de meditaciones muy cortitas. Ahí pueden encontrar los artículos científicos de ella. Meditaciones muy cortas, pero tienen un gran impacto en cómo las memorias se almacenan, en la consolidación, etcétera. Lo mismo que la meditación, ejercicio físico, etcétera. Así que hay cosas que uno puede hacer para mejorar la memoria, eso sin duda. Sí. Eh, Hay un efecto, Claudio. Hoy día no estamos recordando como recordábamos hace 50 años cuando no teníamos celulares ni computadores, de forma masiva, obviamente. Eh, Está cambiando un poco la forma en que guardamos información en nuestro cerebro. Hoy día se habla un poco del efecto Google. ¿Qué podría significar esto Para el futuro de la humanidad, tú dices. para el futuro de la humanidad o para nosotros mismos en nuestra vida cotidiana? Bueno, o sea, mucha gente siempre, bueno, uno siempre va a escuchar así el típico dicho de, no, antiguamente la gente recordaba de verdad, ahora con esta tecnología se le atrofia el cerebro. Hay un asunto que lo podemos hablar en otros capítulos de la romantización del pasado, que es Que todo efectivamente pasado fue mejor. es un sesgo cognitivo. Es un seco cognitivo, ¿no? Siempre piensas que el pasado fue mejor que tu presente. Eh, un sesgo cognitivo, así, en corto, es una forma que tiene nuestro cerebro de recuperar información o de percibir el mundo de forma más rápida. No necesariamente eso significa que sea de la forma más fidedigna, Claro. pero sí más rápida. Y muchas veces son errores sistemáticos que cometemos una y otra vez porque así está cableada nuestra mente nomás. Es más fácil funcionar así. Claro. Pero lo conversamos incluso antes cuando estábamos viendo el nombre de esta memoria, Transactive Memory, que se le denominaba como una memoria colectiva, pero no memoria colectiva en el término místico de la palabra, sino que en esa capacidad que tenemos de saber de, oye, ¿quién era el que sabía de esta cuestión de biología? Y de repente va y te acordáis del sujeto que sabe, pero no de lo que sabe, sino que él sabe. Pasa generalmente cuando uno está estudiando, que uno dice, no, mira, este loco es súper seco en estadística, no, este loco es súper seco en biología, este loco es súper seco en química. Es decir, tenemos información de quién, pero no necesariamente la información de qué. Y ahora, con el efecto Google, lo que pasa es que llevamos esto a escala globales. Ahora Exactamente. es un ente quien guarda la información, que es Google, una extensión de nuestra memoria, algo Google, en donde no sabemos qué, pero sabemos dónde. Google. Google tirando para ChatGPT en estos momentos en que grabamos esta información. Pero mira, Google no nos está financiando, no está ojo. financiando ChatGPT Google, tampoco. Bing, Safari, lo que ustedes, cualquier BART, todo buscador. eso. Pero entonces, hoy día, nosotros no guardamos tanto la información como tal, pero nos acordamos de la ruta de acceso. Es como, me acuerdo de lo que escribí en el buscador y me acuerdo de la página más o menos donde vi la información que me sirve y voy para allá y sé que la información va a estar ahí. Pero yo no guardo la información como tal, pero sí la ruta de acceso. Es como hace 20, 30 años, 40 años, qué sé yo, uno sí se podía saber algunos teléfonos importantes, ¿cierto? De la familia, qué sé yo. Hoy día, oye, muchas veces la gente ni siquiera se sabe su número de teléfono y tiene que buscarla para ver cuál es su número de teléfono. ¿Por Yo qué? Porque sabe que eso está, sabe que está ahí en el celular. tuve que cambiar mi número de teléfono hace poco y pucha que me ha costado aprenderlo. No, pero ahí tienen que crear alguna.
¿Alguna No, sí, sí, ya encontré la mnemotecnia, ya, ahora mnemotecnia? ya lo logré. Más encima que todas mis contraseñas son distintas ahora, entonces tengo mi cerebro lleno de contraseñas. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Por lo menos desde el punto de vista de la memoria, quizás desde el punto de vista de la seguridad, sí, no lo sé. Una Em, cosa por otra. una cosa por otra. Bueno, yo creo que estamos en la hora, entonces vamos cerrando un poquito. Hoy día hablamos de un montón de temas. Partimos con HM, vimos cómo a partir del caso HM comenzamos a estudiar ya de una manera moderna, desde la neurociencia, todo este tema de la memoria. Eh, Vimos con el caso HM la importancia de ciertas estructuras como los hipocampos, la corteza cerebral, vimos el tema de las falsas memorias, lo de Elizabeth Loftus, cómo las memorias tienen que ver con nuestra identidad, que las memorias son adaptativas, etcétera. Entonces, hicimos un gran viaje por el tema de las memorias, pero lo importante y lo que hay que transmitir es que el tema de la memoria se está estudiando hoy día de una forma increíble en todos los laboratorios del mundo de neurociencia. O sea, es algo que está pasando ahora. Hay mucha plata puesta ahí porque es una parte que determina en gran medida nuestras vidas. Porque como dijimos, tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos. Así que es un súper mega tema que hay que entender, estudiar y ojalá todo el mundo pueda comprenderlo un poquito más. Sí, y sumándome a tus palabras, muchos temas el día de hoy. La memoria sigue siendo uno de los elementos más importantes de nuestra existencia, uno también de los más estudiados, y también incluso sigue siendo bastante incomprendido en el sentido de los elementos que todavía nos faltan por descubrir de la memoria en sí. Pero es importante tener en consideración lo que hemos mencionado una y otra vez, que la memoria es algo que nos acompaña todos los días, la memoria es algo que está presente en nuestra identidad y cuando la perdemos, perdemos nuestro ser. Wow. Entonces, con esas palabras vamos a terminar este nuevo capítulo de El lado oscuro del cerebro. Entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Quizás tengamos un invitado especial. Quizás la estamos convenciendo. Lo estamos evaluando, lo estamos convenciendo, pero quizás suceda. Ojalá sea así. Bueno, Claudio, entonces nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, Germán. Chao, Chao, chao. chao.